Genial. Quiero compartirte antes de poder desarrollar el tema de hoy, esta palabra que está en Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2, te lo voy a leer de la NBI. Quiero compartir esta palabra para la iglesia. Tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia que quería compartir antes que Mayra pueda desarrollar el tema de esta mañana. Aparte veo la lamparita ahí que está prendida y las demás apagadas y tiene mucho que ver con lo que el Señor me está hablando en este tiempo sobre la luz y las tinieblas. Dice así la palabra de Dios, ahí está. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, iglesia, vida con propósito, se manifestará mi gloria, dice el Señor. Amén. Muy bien. La palabra de parte de Dios es levántate y resplandece. Y después da una información. Hay una tiniebla, hay una oscuridad que se cierne, que cubre a los pueblos. Eso no lo podemos ver en el mundo natural, pero sí se ve desde el mundo espiritual. ¿Y cuántos saben que el mundo espiritual gobierna sobre el mundo natural? En el mundo espiritual, desde la perspectiva del mundo espiritual, desde la perspectiva de Dios, Dios mira Villa Carlos Paz, así como mira otras ciudades, y lo que se ve desde el mundo espiritual son esas densas tinieblas que cubren todo el mapa de la ciudad de Villa Carlos Paz. Pero en medio de esas tinieblas se ven pequeñas luces, así como cuando nosotros miramos de noche el cielo y vemos que están brillando las estrellas, en medio de esa oscuridad que se cierne y que cubre a todos los pueblos, cada iglesia del Señor son esas pequeñas luces que están brillando. Así que en el mundo espiritual no se cuenta la cantidad de miembros, no se cuentan las propiedades que puede tener una iglesia. En el mundo espiritual, desde la perspectiva de Dios, se cuenta con cuánta intensidad esa congregación está brillando. Eso es lo que importa en el mundo espiritual. Con cuánta luz la iglesia del Señor está brillando. Por eso, iglesia, ocúpense de brillar y de resplandecer, que de todo lo demás se encargue el Señor. Ocupémonos de lo importante. Dios los puso en este lugar. En este lugar tienen que brillar y resplandecer. Tienen que buscar que la influencia de su luz sea cada vez más grande. En el lugar donde cada uno de nosotros nos movemos y en este barrio. Nosotros tenemos que llevar la luz al lugar donde Dios nos puso, a este club y en este barrio donde estamos. Así que nuestra misión, lo más importante que Dios se fija que gobierna el mundo espiritual, es la luz que resplandece en las tinieblas. Hay iglesias que tienen propiedades, nosotros nos ha pasado hace muchos años. Tenemos un edificio hermoso en uno de los mejores barrios de la ciudad de Buenos Aires, un templo de 4 o 5 pisos, pero la luz era tan tenue que solamente iluminaba entre las 4 paredes del templo y no resplandecía hacia afuera. Teníamos los miembros, teníamos las propiedades, pero no teníamos la luz. Una luz muy tenue que estaba encerrada entre las 4 paredes. En el mundo espiritual las cosas se ven de otra manera. El Señor mira con cuánta intensidad de luz está brillando una congregación y una iglesia. No quiere decir que el crecimiento no es bueno, por supuesto que ustedes van a crecer, se van a multiplicar, pero tienen que ser fieles en llevar la luz y en iluminar cada vez más. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual o gobierna el reino de las tinieblas con esa densa oscuridad o gobierna la iglesia de Jesucristo. En el mundo espiritual, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya vencieron al diablo. Está terminada esa batalla. La lucha en esas regiones celestiales de las que habla Efesios es entre la iglesia y el reino de las tinieblas. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, en las regiones celestiales. Así que es allí donde nosotros tenemos que brillar e iluminar. ¿Cómo se hace en la práctica? Con 2 cosas: orando y evangelizando. La iglesia tiene que orar a favor por los perdidos, tiene que orar en contra del reino de las tinieblas para que retroceda y tiene que accionar y evangelizar. Así llevamos la luz, orando y evangelizando.
Y yo, Señor, te pido que bendigas esta iglesia, a esta casa, bendigo a sus pastores, los honro por todo el trabajo que ellos hacen y declaro un tiempo de cosecha, de multiplicación, de crecimiento, de expansión y de alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por todo lo que va a hacer en este tiempo? Gloria a Dios. Aleluya. Mayra va a desarrollar este tema y yo después termino, hago el cierre. Ahí conectamos el PowerPoint. Muy bien. Dios puso en nuestro corazón compartir una palabra que es para toda la familia, ¿sí? No importa la edad que tengas, no importa el rol que vos estés desarrollando dentro de tu familia. El título que le pusimos a este mensaje es Familias fuertes y flexibles, ¿sí? Y vamos a leer ahí en los primeros flyers. Está Lucas capítulo 2, si vos lo querés buscar en la Biblia, Lucas capítulo 2, del 41 al 52, ¿sí? Y es un relato que habla acerca de una familia, de una situación muy puntual que vivió el Señor Jesús con José y María, ¿sí? Y seguramente lo escuchaste, lo conocés, pero vamos a pedirle al Señor que en esta mañana abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, que lo que recibamos en esta mañana a partir de la palabra de Dios pueda influir, bendecir e iluminar también nuestra familia. ¿Amén? Dice así el texto: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Qué situación familiar, ¿no? Complicada. Y ahí está Jesús, María y José. Y que el Señor nos hable en esta mañana y podamos tomar enseñanza, palabra para nuestra familia, y también lo que vamos a compartir se aplica, por supuesto, a la familia de la fe. Nuestro mundo más cercano, tu mundo más cercano, mi mundo más cercano es nuestra familia, ¿sí? Es nuestra casa, es nuestro hogar. Y cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, somos instrumentos que Dios quiere usar para fortalecer a nuestra familia. En el rol que estemos desempeñando dentro de nuestra casa, sea como padre, sea como hijo, seas abuelo, seas tío, ¿sí? Dios quiere usarte para fortalecer tu familia, para que vos seas luz allí, para que seas de bendición. Con Pablo nosotros formamos nuestra familia hace 25 años. Al principio de mes cumplimos las bodas de plata y ya decíamos, nos suena medio a que pasó tanto, bodas de plata, pero sí, cumplimos bodas de plata, nos casamos muy jóvenes y te puedo dar testimonio, como muchos de los que están acá pueden dar testimonio, de que con la presencia de Dios en tu familia, con el Espíritu Santo en medio de tu casa, está la fortaleza y está la esperanza y está la solución que tu familia está necesitando. Cuando decimos familia, cuando decimos la palabra familia, a muchos se les representa una imagen positiva, porque para muchas personas familia se relaciona con amor,
familia se relaciona con contención, familia se relaciona con comunión, con seguridad, con unidad. Pero ¿sabes qué? Para muchas otras personas, cuando escuchan la palabra familia, es todo lo contrario. Para muchas personas, familia despierta emociones negativas. Para muchas personas, cuando piensan en su familia o cuando escuchan la palabra familia, los pensamientos que se le disparan son en negativo, ¿sí? Escuchan familia y piensan en conflicto. Escuchan familia o piensan en familia y piensan en rechazo. Escuchan familia y piensan en tristeza, en soledad, en enfrentamiento, en rispidez, en falta de perdón. Y generalmente, ¿cómo nosotros percibimos nuestra familia o qué concepto tenemos de lo que es familia? Está dado, por un lado, de acuerdo a la familia de origen de la que provenimos, ¿no? A los recuerdos que tenemos de cuando éramos chicos, cómo fue el contexto familiar en que crecimos. Y también ese concepto que tenemos de familia está dado por el tipo de familia que pudimos formar hoy, en qué familia estamos hoy insertados. Y me acordaba que una vez, después de un congreso, se me acerca una joven y me dice: Mayra, ¿sabés qué me pasa? Tengo miedo de no poder formar nunca una familia. Y esto la tenía preocupada, ¿no? Y triste. Entonces nos pusimos a conversar acerca de qué le pasaba a esta chica y me contó cómo era ese contexto familiar en el cual vivía. Un contexto familiar difícil, opresivo, de violencia. Y yo le decía: mira, si Cristo está en tu vida, esta chica era cristiana, si Cristo está en tu vida, no hay pasado familiar, no hay presente familiar oscuro que te pueda limitar y que nada puede determinar, nada puede impedirte que vos cambies la historia. Nada puede determinarte a que vos no tengas una familia bendecida. No importa el pasado, no importa la familia en la que vos estés hoy. Si Cristo está en vos, tenés esperanza. Si Cristo es tu Señor, aunque tu familia tenga años de oscuridad, aunque vos vengas de una familia dividida, aunque vengas de una familia con separaciones, de indiferencia, de maltrato, de lo que sea, como dice acá, vos sos el eslabón de cambio. A ver si me anda esto. Ahí está, ahora sí. ¿No? ¿La pasás? Bueno, no importa. Si Cristo está en tu familia, sea tu familia cristiana o no, sea tu familia una familia que está pasando por dificultad, vos en esa casa sos luz. Vos en tu familia sos el eslabón de cambio. Vos, Dios te está mirando a vos como instrumento de bendición en tu casa. A partir de tu historia con Jesús, Dios puede cambiar tu historia con tu familia. ¿Lo pensaste así alguna vez? A partir de tu historia con Jesús, a partir de lo que vos vivís con el Señor, Dios a través tuyo quiere influir y quiere transformar para bien la historia de tu familia. Claro, esta joven, ¿no? ¿Cómo podía ella imaginarse formar una familia fuerte? ¿Cómo podía ella soñar con formar una familia bendecida si lo que conocía como familia era conflicto, era tristeza, era separación? Si esta chica no tenía modelos y no tenía tampoco herramientas, ¿no? Y quizás vos hoy te encontrás viviendo algo similar, puede ser, en tu propia casa. Quizás te sentís así, en tristeza, en soledad, aún en medio de tu familia. Y ¿sabés qué? Te quiero decir lo mismo y te quiero alentar como alenté a esta chica en aquel tiempo, ¿no? Mi testimonio es que vengo de un trasfondo familiar así. Yo crecí en una familia no solo dividida, sino con mucho conflicto, una familia, bueno, de padres separados, pero de un trasfondo familiar vengo de violencia, de separación. Y durante mi infancia y mi adolescencia fue muy difícil para mí porque no tenía modelos, no conocía lo que era una familia medianamente sana, ¿sí? No tengo tiempo de compartir todo mi testimonio, pero lo que te quiero decir en esta mañana es que por la gracia de Dios, esa herencia familiar de derrota que me esperaba, ¿no? En lo natural, de repetir la historia, porque a veces arrastramos las cuestiones que nos pasan cuando somos chicos, cuando somos adolescentes, esa carga que vivimos en nuestra casa, la llevamos en los hombros muchas veces durante toda la vida. Ahora, en lo natural yo estaba destinada a repetir la historia, pero Cristo llegó a mi vida, rompió todas las barreras y rompió esas limitaciones.
y en el nombre de Jesús mi vida fue transformada. Y no importa el pasado que yo tuve como familia, de tristeza, de conflicto, de violencia, el día que conocí a Cristo, yo me determiné a poder ser ese eslabón de cambio y a decir, sí, en el Señor voy a poder formar una familia plena, feliz. Sí, con Cristo se puede. Y te acabo de compartir que hace 25 años que estamos compartiendo con Pablo nuestra familia y le estoy tan agradecida al Señor. Entonces, te quiero alentar. Yo no sé cómo es tu historia, tu vida, no sé cuáles son tus pensamientos cuando vos pensás en familia, pero lo que te queremos decir en esta mañana es que con Cristo podés tener una familia plena, podés tener una familia fuerte, podés tener una familia feliz a pesar de las circunstancias. Y ¿sabés? Yo siempre pienso, no es que como yo conocí a Cristo y tenía algo especial yo, wow, entonces Dios hizo algo. No, ¿sabés qué me pasó? Lo mismo que a vos. Cuando yo le abrí mi corazón a Jesús y conocí a Cristo, me adoptó el mejor papá. ¿Sí? El Señor me adoptó y me hizo su hija. Entonces, cuando yo le entregué mi corazón a Jesús ese día, hice un cambio de domicilio espiritual. Como cuando vos le entregaste tu corazón a Jesús. Y mi identidad ya no estuvo más determinada ni encadenada a lo que me transmitieron mis padres terrenales, ¿no? Sino que mi ADN está, en mi ADN, está como está en tu ADN. Si vos le entregaste un día tu corazón a Jesús, están los genes de mi Padre Celestial. Amén, amén. El sello de mi papá. Y ese sello que tengo yo es el mismo que tenés vos, el del Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu de adopción, dice la Biblia. El espíritu de adopción que te hace hijo. El espíritu de adopción que te hace hija de Dios, heredero y heredera, no solo de sus promesas maravillosas, sino de una nueva familia y de una nueva esperanza. Y la que sigue dice Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Qué palabra poderosa. Tu papá es un papá que te ama. Cuando yo descubrí esta verdad en Jesús, mi vida fue transformada. Un papá que tiene planes de bien, que tiene planes de paz para tu vida y para tu casa. Un papá que hace nueva todas las cosas. Amén. Así que yo no sé cuál es hoy tu situación en tu familia, cómo estás viviendo vos ese rol en tu casa, cómo es la imagen que tenés de tu papá o de tu mamá terrenal. Lo que sí sé es que lo que Dios hizo conmigo también lo puede hacer con vos. Lo que Dios hizo con mi familia lo puede hacer con la tuya. Vos sos el eslabón de cambio en tu familia. En vos se puede cortar toda herencia de oscuridad. Y en vos el Señor quiere traer luz a tu casa y luz a esta congregación donde Él te puso, que es tu familia de la fe. Amén. Y lo primero que te quiero compartir es esto, que la familia, como dice ahí, es una idea de Dios. No existe la familia perfecta, ¿sabías? ¿No es cierto? Ya lo sabemos y estamos compartiendo todos los días con alguien en nuestra casa, nos dimos cuenta hace rato, ¿no? Que la familia perfecta no existe, pero la familia es el lugar perfecto que Dios destinó para que las personas se desarrollen y vivan en plenitud. Él creó la familia. No es una construcción social, no es que se le ocurrió a alguien un día. Dios diseñó la familia y la creó para que le vaya bien, aunque el enemigo quiera lo contrario. Dios creó la familia y te puso a vos en esa familia con un propósito. Y el plan de Dios es bendecir tu familia y el plan de Dios es que formes una familia fuerte, una familia sana, una familia donde Él pueda reinar, una familia donde Jesucristo sea el centro en esa casa. Y a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, el Señor nos da todas las herramientas que necesitamos para poder vivir en familia sintiéndonos plenos y bendecidos. Si nosotros pensamos en el relato que leímos en el principio, nos damos cuenta, no sé si te diste cuenta al leerlo, que en toda familia, aún en esta familia que podríamos decir que era la mejor familia que vivió sobre la tierra, ¿no es cierto? Jesús estaba ahí, María, José y Jesús. En todas las familias aparecen situaciones de conflicto. El relato que leímos de Lucas nos presenta una situación de conflicto, ¿sí? Y una situación, cuando hay conflicto, es necesario que haya restauración.
En este conflicto que aparece, se necesitaba restaurar esto que había pasado. Así que déjame decirte que aunque vos seas cristiano, ¿sí?, o cristiana, en tu familia va a haber crisis. Porque a veces tenemos como una idea equivocada, ¿no? Que si somos cristianos y vamos a la iglesia, todo tiene que estar bien, todo tiene que marchar bien y tenemos que ser la familia Ingalls, ¿no? La familia perfecta, ahí. Y muchas veces tapamos las cosas porque a ver qué van a decir. Mira, es tan importante vivir libres en el Señor y saber que si en la familia de Jesús hubo conflicto, en la mía también va a haber. Y que si tengo un conflicto, la familia de la fe es el refugio donde puedo acudir, y los pastores y los líderes y mis hermanos, para que podamos orar por las cosas que nos están pasando, para que podamos compartir nuestras cargas. Así que lo que te quiero decir primero es que te liberes de la carga, que te liberes de esas... A veces nos ponemos armaduras, hablábamos ayer con las mujeres, ¿no? Todos tenemos crisis y conflictos en la familia. Y el que dice que no, está mintiendo. ¿Está bien? Bueno, entonces, aunque seas cristiano, tu familia va a tener crisis. Y no tienen que ser necesariamente crisis, pero ¿sabés qué? Yo soy orientadora familiar y cuando estudiamos en la facultad nos enseñan que hay un ciclo vital de la familia, ¿sí? Cuando nacen los chicos, cuando después los chicos son chiquitos, cuando van a la escuela, cuando son adolescentes. Y entre cada punto de ese ciclo vital familiar, para pasar de uno a otro, pasamos por crisis porque necesitamos adaptarnos a los cambios. Entonces, crisis va a haber. Ahora, para enfrentar esas crisis, lo que una familia necesita es flexibilidad. Y de esta palabra te quiero hablar en esta mañana. El mensaje se llama familias fuertes y flexibles y parece contradictorio, pero no lo es. Necesitamos ser flexibles si queremos tener familias fuertes. Y el pasaje que leímos de la historia de Jesús nos va a ayudar a bajar esto a nuestra propia vida. Así que te voy a compartir brevemente 3 actitudes que vamos a extraer de este pasaje de Lucas y que, sin importar el rol que cada uno cumpla en nuestra familia o en la iglesia, nos van a ser de bendición si nos animamos a activar estas cosas. El primero, una familia fuerte es flexible, ¿sí? Y como te decía, parece contradictorio, pero no. Pensemos en un árbol, ¿sí? Un árbol con un tronco muy duro en medio de una tempestad tremenda, ¿qué le puede pasar? Se puede caer, se puede quebrar, ¿no es cierto? Y generalmente cuando vemos esas tormentas terribles, la otra vez veía ahí en la tele que pasaban imágenes de una, estaba el árbol con ese tronco enorme, qué sé yo, todo caído y con la raíz al aire, ¿sí? Fue arrancado por la tormenta de raíz. Pero ¿qué pasa con un árbol como una palmera? ¿Qué características tiene la palmera? Flexibilidad, son súper altas, pero vienen tormentas, vienen vientos y la palmera se puede estirar, pero no se quiebra, porque es flexible, se mantiene en pie. En el relato que nosotros leímos al principio sobre Jesús y su familia, dice el texto que él se quedó en Jerusalén sin avisar. Jesús tenía 12 años, ¿no? Era un preadolescente, ¿sí? Era un preadolescente. Y el relato dice que él se quedó sin avisar, típica de adolescente, ¿no es cierto? A veces, no le mandó un WhatsApp a María, nada. Se quedó, hizo la suya, ¿sí? Y dice el relato que sus padres se angustiaron. Porque, escúchame, y Jesús desapareció 4 días. Fueron 4, porque entre que se fueron los días de camino, que lo volvieron a buscar. Imagínate si tu hijo te desaparece 4 días y no te manda ni un WhatsApp. ¿Cómo no se iban a angustiar, no es cierto? Y cuando volvieron, dice el texto que lo encontraron en el templo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Decía Jesús. ¿Qué pasa que me vinieron a buscar? Como si nada. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba hablando con los maestros de la ley, estaba escuchando, estaba intercambiando sabiduría. Ahora, ¿sabés que la Biblia dice, y nosotros sabemos que Jesús nunca pecó, ¿no es cierto? Así que no podemos decir Jesús era un desobediente, Jesús se rebeló contra los padres y Jesús nunca pecó, ¿no? Su actitud no fue negligencia, su actitud no fue rebeldía, simplemente dice el texto que él tenía claro su propósito y estaba en los negocios del Padre. Nada más que, como diría el Chavo del 8, se le chispoteó avisar que se iba a quedar por ahí, ¿no es cierto? Era un adolescente, tenía 12 años
y estaba actuando como un adolescente, un preadolescente de 12 años. Ahora, ante este conflicto, José, María y Jesús desarrollaron flexibilidad para adecuarse a esa realidad familiar. Y eso es lo que nosotros necesitamos como familia y como iglesia. Desarrollar flexibilidad para adecuarnos a la realidad familiar. Dice ahí, la flexibilidad en una familia tiene que ver con desarrollar, vamos a la que sigue, capacidad de adaptación, ¿sí? Ahí están armando ahí un rompecabezas. Hay que adaptarse, hay que buscarle la vuelta para que las cosas encastren, ¿no? Algo flexible se acomoda, ¿sí? Como la palmera. Mientras algo rígido en la misma circunstancia, ¿qué pasa? Se parte. Entonces, la realidad familiar de María, José y Jesús era única y especial, igual como la tuya y como la mía. Pero la de ellos era extremadamente especial, porque José y María tenían conviviendo en su propia casa, durmiendo en el cuarto, comiendo en su mesa, aprendiendo un oficio, a Dios hecho hombre, ¿sí? Decime si no necesitaban María y José ser flexibles, acomodar su mente, acomodar sus emociones. Dios, hecho hombre en Jesús, también se adaptó y fue flexible. Se adaptó a una familia terrenal. Jesús es Dios hecho hombre, ¿o no? Y Él se adaptó a una familia terrenal. Y más allá de su llamado y más allá de su propósito, se adaptó a las normas familiares de aquellos tiempos y a los padres que tuvo en esta tierra. Filipenses 2 dice que Jesús dejó su gloria en el cielo, se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo. Se adaptó. Dios se adaptó. El Dios atemporal vivió sujeto a tiempo y espacio y vivió sujeto a una familia. Dios hecho hombre en Jesús salía a jugar con los amigos y tenía que volver a la hora que José y María le decían y tenía que obedecer y se tenía que adaptar a la familia donde estaba compartiendo, ¿no? Ahora, cuando leemos este relato del Evangelio, podemos ver que incluso la familia de Jesús no era una familia perfecta. Es más, si nosotros tuviéramos que describir a la familia de Jesús en este tiempo, ¿sabés qué diríamos? Que era una familia ensamblada. ¿Por qué? Porque María era su mamá, pero José era su papá adoptivo, no era su papá. Y Jesús tuvo otros hermanos, dice la Biblia, ¿sí? Que eran hijos de José y María. O sea que en criollo eran como hermanastros de Jesús. Era una familia ensamblada la que Dios eligió para hacerse hombre y venir y habitar en medio nuestro. Dios se adaptó. Y ellos se tuvieron que adaptar y ser flexibles a esta realidad. ¿Sabes qué? Necesitamos adaptar a nuestra realidad familiar. Y adaptarnos en nuestra realidad familiar no quiere decir resignarnos. Adaptarnos dentro de la realidad familiar que nos toca a cada uno quiere decir enfrentar las circunstancias de la vida con inteligencia, con flexibilidad. Mira, cuando en un matrimonio no hay flexibilidad, cuando en un matrimonio no hay capacidad de adaptación, generalmente uno de los dos vive más exigido que el otro, ¿no? Muchas veces pasa que uno de los dos, para no tener problemas, ¿qué hace? Cede, ¿no? Para que el otro no se enoje, para que las cosas no le caigan mal. Cede hasta que un día explota, ¿no? Porque no hubo flexibilidad. A veces hay matrimonios donde los dos son exigentes, hiperexigentes, ¿no? Cada uno quiere lo que quiere. Yo quiero lo que quiero, el otro quiere lo que quiere, cada uno espera que el otro cambie, cada uno se cierra su postura y ¿sabés qué pasa? El árbol se empieza a quebrar. El árbol, la raíz se empieza a desprender. Cuando en una familia no hay flexibilidad, probablemente lo que va a pasar es que cada vez haya más conflictos y más conflictos. Conflictos va a haber siempre, pero cuando somos rígidos, el conflicto se reproduce más rápido. ¿Por qué? Porque una parte del corazón del esposo, porque una parte del corazón de la esposa, porque una parte del corazón de los hijos se va a quebrar. En vez de doblarse y volver a adaptarse, el conflicto recurrente y la rigidez hace que los corazones se quiebren y necesitamos restauración. Mira, a veces nos pasa que tenemos una realidad difícil en lo económico, ¿no es cierto? Y podemos asumir la actitud de pasarnos llorando y quejándonos o poniendo excusas.
a nosotros nos pasó, ¿no? Pasar por esta crisis del 2001, que creo que todos los que somos más grandes la pasamos y la tuvimos que surfear. Y en ese momento Pablo ya era arquitecto, pero no tenía trabajo y no encontraba trabajo. Entonces él hacía lo que encontraba, pintaba una casa, colocaba muebles de cocina, no me acuerdo ya, tantas cosas, ¿no es cierto? Y yo daba clases 3 veces por semana en un profesorado. Entonces cuando yo salía a dar clases, él se quedaba con los chicos, que en ese momento vivía solamente mis 2 hijos mayores, Marcos y Timoteo. Él se movía para hacer lo que había, ¿no es cierto? Ahora, en ese momento tuvimos que aprender a ser flexibles, porque a ver, él era arquitecto, estudió 9 años para poder construir casas, no para poner muebles de cocina. Sin embargo, en ese momento tuvimos que ser flexibles y adaptarnos a lo que había, ¿sí? No podíamos decir, ay no, yo soy arquitecto, no estoy para esto. Y a veces nuestra actitud es un poco así, ¿no? No, yo no estoy para esto en mi familia. No, a veces hay que adaptarse. Y en esa adaptación y en eso que uno va aprendiendo y el Señor nos va formando el carácter también, ¿sí? Entonces, en esa época esperábamos una cosa que no se dio y pudimos seguir adelante y el Señor ahí nos fue formando también. ¿Sabés qué? José y María esperaban que Jesús estuviera con los demás chicos cuando fueron a buscarlo. Y no estaba. Nosotros esperábamos que Pablo consiguiera trabajo en ese momento rápido y no conseguía. Y a veces en la casa, en la familia pasa esto. Esperamos una cosa y no se da como esperamos, ¿no? Y eso es parte de la vida. Y hay que aprender a seguir avanzando igual. Esas crisis de todo tipo se van a dar. Y ¿sabes qué? No tienen que ser nunca excusas para distanciarnos, ni para que haya rencores, ni para que haya distanciamiento, ¿no? Sino que en Dios nosotros tenemos que aprovechar aún estas oportunidades difíciles para fortalecernos como familia. Entonces, nos vamos a fortalecer en medio de todas las crisis en la medida que el árbol sea flexible. Se puede doblar, pero no se va a quebrar. Y si vos te decidís a que Dios sea tu fortaleza, si vos en lo personal y también en lo familiar te decidís a acudir a Él, a obedecer su palabra, a buscar restauración para tu familia, Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. A veces parece que Dios tarda, pero Dios llega justo, en el momento oportuno siempre. Generalmente es ahí en los momentos difíciles donde tenemos la oportunidad de crecer como familia. En los momentos de conflicto, en los momentos de crisis, ahí es donde Dios nos forma el carácter. Ahí es donde podemos encontrar recursos que ni sabíamos que teníamos para unirnos, para salir adelante, para levantarnos, ¿no? Y también pasa que es muchas veces en estas situaciones críticas donde aparecen más roces. Es en estas situaciones difíciles donde el estrés, las presiones, el ego de cada uno, ¿no?, aflora. Y aún así, si vos un día le abriste la puerta de tu casa a Jesús, si Jesús es parte de tu familia, Él es el que te va a fortalecer. Amén. Mirá lo que dice Efesios 3, 14, 17, lo vamos a ver ahí en el próximo Power. Esta palabra tomala para tu vida. Y si vos estás pasando por crisis familiares, orala y decirle, Señor, yo la creo y la recibo. Dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Yo quiero esto para mi casa. Amén. Que el amor sea la raíz y el fundamento de nuestras vidas. Que el amor sea la raíz y el fundamento de nuestra familia. Porque ahí dice que toda familia en la tierra toma nombre de ¿quién? De Dios. Toma su identidad de Dios. Así que la identidad de tu familia, la raíz de tu familia está en Cristo. Y si está en Cristo y vos haces tu parte, no te va a ir mal. Amén. Mientras tanto, cuando estás entonces en medio de la crisis, ahí necesitamos desarrollar flexibilidad. Y mientras vos te adaptás a lo que hay y haces lo que te viene a la mano para mantener a tu familia, ¿sí?, en medio de la crisis, si vos sos fiel en lo poco, Dios va a manifestar su gloria. La flexibilidad se aprende.
La flexibilidad cuesta muchas veces, pero sabes que es una decisión que hay que tomar en el corazón. Se puede aprender y se ejercita abriéndonos como personas a la posibilidad de cambiar. Y es difícil, porque generalmente lo que hacemos es que cambie el otro primero, ¿no es cierto? Es más fácil decir, cuando el otro cambie, las cosas van a mejorar. Y Dios nos dice, cuando vos cambies y cambies tu mirada y cambies tu actitud, ahí las cosas van a mejorar, ¿no? Punto número 2. La flexibilidad favorece una comunicación familiar positiva. Cuanto más flexibles somos, mejor nos podemos comunicar. Y vos sabés que la comunicación es uno de los pilares de una familia sana, una buena comunicación, ¿sí? Frente a una situación familiar de tensión de 4 días de angustia que vivieron María y José, se preguntarían, yo me imagino, ¿dónde habrá dormido Jesús? Imagínate vos como mamá o como papá. Una noche tu hijo no está, la segunda, y te empezás a angustiar y a preguntar, ¿y dónde habrá dormido? ¿Y qué habrá comido? ¿No? ¿Qué harías si te pasa algo como esto? A veces las madres, ¿no? Que tenemos hijos adolescentes, decimos, salió, le dije que cuando llegara a tal lugar me avise, me mande un WhatsApp y te clavó el visto, o nunca te, ¿no es cierto? Vos le mandás y ahí no te contestan, ¿no? Imagínate en aquella época la angustia de esta familia. Y vamos a prestar atención en el diálogo de María y José. Ahí algo en la comunicación se había cortado. 4 días incomunicados, ¿sí? Vemos ahí en el diálogo entre María y Jesús que ella cuando lo encuentra le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Sí? Ella preguntó, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y Jesús qué contestó? ¿Y por qué? No, Jesús contestó con otra pregunta, ¿por qué me buscaban? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él contestó cualquier otra cosa. ¿Por qué me buscaban? Y el pasaje dice al final, pero ellos, los padres, no entendieron lo que él les decía. Y acá había un ruido en la comunicación. ¿Por qué me buscaban? ¿Por qué nos hiciste esto? Y ellos no entendían lo que les decía. ¿No pasa esto en casa a veces? Uno dice una cosa, el otro otra, no nos entendemos, ¿no es cierto? Evidentemente, en ese momento esta familia estaba funcionando en distintos niveles de comunicación, como nos pasa a nosotros, ¿no? Esto nos pasa todo el tiempo, porque, ¿sabés qué? Cada uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. ¿Está bien? Y si aprendemos esto, vamos a aprender a comunicarnos mejor. Yo te digo A, pero vos a veces no escuchás A, escuchás B. Y te tomás del B, pero yo no te dije B, te dije A, ¿no es cierto? Y ahí empiezan los líos. Vamos a ver, poneme el que sigue, por favor. No sé si alcanzás a leer, pero yo te lo voy a traducir. Esta es una esposa un poco mandona, que le está dejando un recado al marido. Y le dice así, dice, lo que dicen ellas, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo de la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Lo que entienden ellos, vete al sofá y mira la tele un rato. Y todo lo del medio se borró. No sé por qué se ríen los hombres especialmente. Esto, ¿sabes por qué pasa? Por lo mismo que le pasaba a Jesús, a María. Porque en la familia nosotros nos comunicamos en distintos planos de comunicación. Entonces, a veces no entendés lo que tu esposa te está diciendo, como le pasó a este hombre, ¿no? A veces no entendés lo que tus padres te están diciendo. A veces no entendés lo que tus hijos te están diciendo. Ser flexibles en este sentido de la comunicación tiene que ver con aprender a leer al otro. ¿Pensaste en esto alguna vez? Vos necesitas no solo aprender a escuchar al otro, tenés que aprender a leerlo. Como cuando uno aprende a leer con el abecedario, a las personas también se las lee. Se las lee en los gestos, se las lee en su estado emocional. Tenés que aprender para comunicarnos bien, no solo lo que el otro me dice, sino qué me dice con el cuerpo, qué me dice con la cara, qué me dicen sus silencios, qué me dicen sus emociones. ¿Sabés qué bien que le hace a la familia que aprendamos a comunicarnos en todos los niveles? Esto se llama escuchar activamente, ¿sí? Esforzarnos, ¿no?, por entender qué es lo que necesita el otro. Vamos a ver el flyer que sigue. Dice así: 1. Entre lo que pienso. 2. Lo que quiero decir. 3. Lo que creo decir. 4. Lo que digo. 5. Lo que quieres oír. 6. Lo que oyes. 7. Lo que crees entender. 8. Lo que quieres entender. 9. Y lo que entiendes. Existen 9 posibilidades de no entendernos. ¿Sí?
Resulta difícil esto de escucharnos activamente. ¿Sabes por qué? Porque generalmente a las personas nos pasa que cuando alguien nos habla, ¿qué estamos haciendo? Pensando en qué vamos a responder. Gracias. Así es, muchas veces. Entonces, aprender a escuchar al otro puede cambiar la vida de mi familia. Cuanto más te das cuenta que el otro te está escuchando sin juzgarte, cuanto más percibís que del otro lado hay una escucha porque vos le importás a la otra persona, porque quiere saber cómo vos estás, más fácil es abrir el corazón. Más estrecho y cercano se hace el vínculo, más se fortalece, más valorado, más valorada te sentís. Cuando vos escuchás activamente, cuando vos escuchás profundamente, lo que le estás diciendo a la otra persona es: me importa lo que vos me estás diciendo. Vos valés, es importante para mí, te quiero escuchar. Incluso aunque no estemos de acuerdo, ¿no es cierto? A veces no estamos de acuerdo, pero escucharnos le está diciendo al otro: mira, no estoy de acuerdo, pero quiero escuchar igual tu opinión, porque vos sos digno de que yo escuche, porque vos valés para mí. Ahora, cuando escuchás para responder, ¿en quién te estás centrando? ¿En el otro o en vos? Cuando escuchamos para responder nos estamos centrando en nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando María por fin lo encuentra a Jesús, vemos que ella tiene una actitud de apertura. ¿Estaba angustiada María? Sí, y seguramente estaría enojada también, ¿no? Como mamá vos decís, es una mezcla de angustia, de estrés, de desesperación de 4 días. Le dice: te estuvimos buscando angustiados, pero ¿sabés qué? Ella está dispuesta a escuchar. Va y le hace una pregunta, ¿sí? No lo agrede, no lo reta, no lo agarra de la oreja, no le discute. Va y le hace una pregunta a Jesús. Y en esa pregunta ella le está mostrando valoración. La escucha activa, esta escucha de la que venimos hablando, te abre posibilidades en tu casa, ¿sí? Es una escucha que deja de lado la crítica, los comentarios descalificadores afuera, y se interesa por los sentimientos y por las emociones del que tengo al lado. Cuando aprendemos a escuchar es más fácil ser flexibles también para pedir perdón y para perdonar. Entonces, aprender a escuchar y a preguntar. María preguntó: ¿por qué nos has hecho esto? Ella hizo una pregunta, no fue a recriminar. Aprender a preguntar, aprender a escuchar es un ejercicio que a veces no es fácil, pero es buenísimo para que la comunicación familiar pueda ser flexible. Aunque sus padres no entendieron lo que Jesús le respondió, la Biblia dice que María, ¿qué hizo con toda esa situación? Guardó todas esas palabras en su corazón, dice. Esto significa que, aunque ella no entendía lo que estaba pasando, estaba prestando atención. Ella escuchaba activamente, ella escuchó a Jesús. Dice ahí, no entendieron lo que él les decía, ¿no es cierto? Pero sí lo escuchó, lo valoró, le prestó atención. Es más, ¿sabés qué? Cuando yo leí este pasaje, me acordé de otro pasaje, ¿no? Y creo que María era una mujer que tuvo una mirada flexible, porque imagínate que si Dios la eligió a ella para ser la madre del Salvador, ¿no? Y lo eligió a José para que lo cuidara en esta tierra. Era una familia que tenía algo especial, unas personas que tenían algo especial en su corazón, ¿no? Ellos, me quiero imaginar y lo creo, que habían atesorado en su corazón y habían creído y se habían adaptado a la palabra que el ángel le dio a María cuando le anunció que iba a ser la madre del Salvador. La palabra dice así, ahí la van a leer. El ángel le dijo a ella: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Lucas 1, 32, 33. Entonces, aún frente a esta situación que pudo haber terminado en crisis, en conflicto, especialmente María, yo creo que se aferró a esta palabra, se aferró a la promesa, lo trató con amor, aunque no entendiera, le tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una palabra respecto a su hijo. Dios le había dado una palabra respecto a Jesús. Dios le había dado una palabra respecto a su familia. Entonces, ella sabía que había un plan de Dios. Ella se aferró a esta palabra. Y como que se dio cuenta de quién era esa persona que estaba ahí con ella en su casa, ¿no? Siempre Dios nos da una palabra para nuestra familia. Y mi pregunta es, ¿qué palabra te dio Dios a vos para tu familia? Yo creo que ante la situación de crisis, no solamente esta, sino otras que se habrán presentado a lo largo de los 33 años que Jesús estuvo ahí conviviendo con María y José,
seguramente ellos se adaptaron a esta palabra que el ángel les había dado. Él les había dicho quién iba a ser su hijo. ¿Qué palabra te dio a vos Dios para tus hijos? ¿Cuál es la palabra que Dios te dio para tu familia? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana respecto a tu familia? ¿Qué palabra de Dios te estás aferrando para tu casa? ¿A qué palabra de Dios te estás aferrando para creer lo que el Señor te dijo? ¿Sabes qué? Como te decía al principio, Él tiene propósito, sus planes son de bien y no de mal para tu vida y para tu familia. Así que como María, lee tu contexto, lee tu situación familiar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la promesa que vos recibiste para tu casa. Capaz que Dios te dijo, serás salvo tú y tu casa. Y eso todavía no se cumplió, pero se va a cumplir. Amén. Maridos, esposas, padres, hijos, todos necesitamos sentirnos aceptados en casa. Todos necesitamos sentirnos escuchados, valorados. Y esto se da a través de la comunicación verbal, que es lo que digo, y la no verbal, que es lo que no digo, pero ¿no? Lo que demuestro con mis emociones. Entonces, yo te quiero animar a que quizás vos sos de aquellas personas que nunca le dijiste a tus hijos, te amo. Qué valioso que sos, qué bien que haces lo que haces. O quizás sos de esas personas que nunca abrazaste. Necesitamos el abrazo y necesitamos la palabra de aliento. Amén. Y te quiero desafiar a que te comuniques. De la forma que más te cueste comunicarte, empezá a trabajarla en tu casa. Si sos de los que no abrazan, decirle, Espíritu Santo, llená mi vida, yo quiero demostrar amor en mi casa a través de mi abrazo. Si sos de los que no les sale decir una palabra de bendición y nunca le dijiste a tus hijos, te amo, te valoro, te felicito. Señor, llename y ayúdame a que pueda bendecir en mi casa con mis palabras, con mi forma de comunicar. ¿Por qué? Porque el cambio que tu familia necesita empieza por vos, ¿sí? Si yo cambio la mirada del otro, todo empieza a cambiar. Y el último punto, y ya con esto concluyo. Punto 3, la flexibilidad trae orden a tu familia, ¿sí? Dice el relato que Jesús se fue con sus padres y ¿cómo vivió? Y vivió sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivió en obediencia, que vivió bajo autoridad. Jesús se adaptó. María y José también se adaptaron, dijimos, eran flexibles y aún en esta situación de tensión cada uno se adaptó a su rol. Y cuando vos te adaptás a ese rol que tenés dentro de tu casa o en la familia de la fe, las cosas se ordenan. Las cosas se desordenan cuando cada uno quiere hacer lo que quiere hacer y no se adapta al rol, ¿no es cierto? Cuando los padres no se ocupan de los hijos, cuando los hijos no se sujetan a los padres, ahí se empieza a hacer un lío bárbaro y a desordenar todo, ¿no? Entonces, cuando en una familia hay flexibilidad, hay adaptación unos a otros, adaptación a los roles y a las normas. Las cosas cuando se ordenan en una familia funcionan mejor. Ahora, yo en esta mañana te estoy hablando de una familia sin patologías, ¿está bien? Porque hay familias donde hay tantas cuestiones de violencia, tantas cuestiones que son tan tristes, que ahí sí no te tenés que adaptar. Si en tu casa hay violencia, si hay maltrato, si hay maltrato físico, Dios no te pide adaptate a eso y sujetate. Dios te dice salí de ahí, busca ayuda. Te quiero rescatar a tu familia, pero Dios no te pide nunca que te adaptes al maltrato y a la violencia. ¿Estamos? Yo me estoy refiriendo acá a familias que no tienen estas cuestiones tan tremendas, ¿no? Entonces, ser flexibles no tiene que ver con falta de normas, ni con falta de límites o con ser flojito, ¿viste? A veces decimos, ay, es muy flexible, pero la flexibilidad no tiene que ver con no poner un límite, ni con no establecer normas, ¿no? ¿Viste que hay papás que le dicen a los nenes, ay, ¿qué querés comer hoy? ¿Querés torta ahora? Son las 8 de la noche. ¿Querés torta? Comé torta. ¿Querés caramelo? Comé caramelo, ¿no? Eso no es ser flexible, ¿no? Eso es incumplir con tu rol como papá, de cuidador, ¿no? El chico te va a pedir torta, se va a querer ir a dormir a la hora que se le da la gana, ¿no? Ahora, hay cuestiones que no se consensúan con nuestros hijos. Nosotros como papás somos los encargados de establecer límites, poner orden, y hay otras cosas que sí, se van hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, yo sé que acá hay muchos padres que ya criaron hace rato, pero quizás sos abuelo
Y acá también tenés que ser flexible si sos abuelo y acomodarte un poco, ¿no? Cuando nosotros estamos en la etapa de la crianza, sabés que los primeros años, hasta los 5 años de la vida de los chicos, ahí se conforma lo que se llama la personalidad de base de nuestros hijos. Y es una etapa crucial donde necesitamos establecer los límites bien claritos, las rutinas, nuestra presencia, ¿no? Ahora, esto tenemos que ir ajustándolo y ser flexibles a medida que nuestros hijos crecen, ¿no? La flexibilidad va a traer orden porque no son los mismos límites lo que vos le pones a tus hijos cuando tienen 5 años que los que les pones cuando tienen 15 o 18. Y hay familias que no se adaptan y no se ordenan en este sentido. Y el chico tiene 18 y los límites son tan estrictos como cuando por ahí tenía 5. Entonces, ¿esto qué pasa? Hace que haya tensión, hace que haya desorden, hace que haya mala comunicación. Me quiero saltear un par de partes para ir dejándole ya el final a Pablo. Y decirte que a veces estamos estancados en crisis, ¿sí? A veces, aunque seamos hijos de Dios, estamos pasando por tiempos donde como familia estamos estancados porque quizás no tuvimos la flexibilidad para moldarnos, ¿no? Pero esta es una mañana donde el Señor nos llama a que podamos reordenar de alguna manera nuestras prioridades, ¿no? Y ordenarme significa revisar las prioridades que como familia tengo para hoy y ser inteligente para adaptarme a los cambios, ¿no? La flexibilidad y la capacidad de adaptación a los cambios te ayuda a ordenarte en todos los ámbitos de la vida, no solamente en tu familia. Entonces, vimos 3 cosas: que la flexibilidad fortalece a las familias, que la flexibilidad alienta una comunicación positiva en la familia y que la flexibilidad trae orden. Y que la flexibilidad es una decisión que vos podés tomar en esta mañana para implementar en tu casa y para hacer ese eslabón de cambio que tu familia está necesitando. Le voy a dar... Me quiero tomar del último punto que estaba compartiendo Mayra, que la flexibilidad trae orden, y quiero dejarte en estos 5 o 7 minutos, bueno, yo miento generalmente, son 2 horas más, pero en estos breves minutos que me quedan quiero dejarte un principio que te sirve para tu familia, pero es un principio que también que te sirve para todas las áreas de tu vida. Un principio que te sirve para tu trabajo, un principio que te sirve para todo, un principio entre las luz y las tinieblas, un principio de orden. Y eso está justamente en el principio. Así que el versículo que te quiero compartir está en Génesis capítulo 1, el versículo 2 y 3 y 4 también voy a leer. Es un principio de vida, es un principio bien actual, aunque está allí en los inicios, en la creación. Dice la palabra de Dios: la tierra era un caos total. Chocolate por la noticia. Parece que lo escribieron ayer. En cualquier momento explota una guerra, en cualquier momento un desastre natural, en cualquier momento... Y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Este es el principio que te sirve para todas las áreas de tu vida. Este es el principio que te sirve para manejarte en la vida. Este es el principio que te sirve para tu casa, para tu familia, para tu trabajo. Separar la luz de las tinieblas. Dios no le tiene miedo a las tinieblas. El Espíritu Santo se mueve incluso en las tinieblas, esperando que alguien dé una palabra, esperando a que vos te levantes y resplandezcas y digas que exista la luz en mi trabajo, que exista la luz en la mesa de mi casa cuando comemos, que exista la luz en mi hogar, que exista la luz cuando voy a predicar. El principio de separar la luz de las tinieblas. Las tinieblas están establecidas. Los hijos y las hijas de Dios son los que se levantan y resplandecen. Y luego comienzan a analizar y a separar la luz de las tinieblas, porque cuando es todo confusión, el Espíritu Santo va y viene, pero no puede hacer nada.
Cuando es todo confusión y está mezclada las tinieblas con la luz, uno no puede identificar al enemigo, a lo que tiene que romper. Nosotros cantamos al principio que Dios rompe las tinieblas, que brilla en gloria. Entonces vos tenés que identificar las áreas que están todavía en oscuridad en tu propia vida. Si yo te digo cuáles son las áreas que están en oscuridad en tu vida, o en tu casa, o en tu trabajo, en el estudio, en donde vos te movés, ¿qué es lo primero que pensás? Hay personas que piensan en un pecado, ese es el área oscura. Yo ministraba el sábado pasado y me decía un joven, cuando yo pienso en oscuridad pienso en mi futuro, porque vengo de que de mi abuela y mis padres, siempre con problemas económicos y con deudas. Cuando vos me decís oscuridad, para mí lo oscuro no es un pecado, es el futuro, una circunstancia. A cada uno nos toca la oscuridad de distinta manera, pero nosotros la tenemos que identificar. Y termino con estos 3 pasos que podemos hacer. El primero, hay oscuridad que están dependiendo solo de vos. Que vos tomes una determinación. Que vos te dispongas realmente, por ejemplo, a ser flexible en tu casa, a adaptarte a los cambios, a bendecir a tus hijos. Hay oscuridad que están dependiendo solo de vos. Que vos tomes la determinación de separar la luz de las tinieblas y romper con esa oscuridad. En segundo lugar, hay oscuridad que dependen de tu fe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo ahí sobre esa superficie de oscuridad. Está esperando que vos tengas fe. Está esperando que vos digas que exista la luz aquí. Está esperando que vos ores, que vos clames al Señor, porque es algo compartido, ya no depende solo de vos. Ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo moviéndose en esa área de oscuridad, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu futuro, en donde vos identifiques donde hay una oscuridad. Hay algo que vos tenés que hacer en colaboración con Dios. Y por último, hay algo que solo Dios puede hacer, es un milagro. Dios hace milagros, no hace magia. Si es algo que depende de vos, vos tenés que tomar la determinación de separar la luz de las tinieblas y romper con esas tinieblas. A veces nosotros estamos confundidos. No, yo te voy a decir, en el nombre de Jesús, comenzá a fijarte y a ver si realmente está dependiendo solo de vos. Tomá la decisión. Tomá la decisión de avanzar, tomá la decisión de retroceder, tomá la decisión de cortar, tomá la decisión de abrazar a tus hijos. Está dependiendo solo de vos. Hay cosas que están dependiendo de tu fe, de tu oración, de tu búsqueda del Espíritu Santo. Está allí esperando a que vos declares una palabra de fe. El Señor le ha dado a sus hijos poder y autoridad por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene problema en moverse en cualquier área de oscuridad. Está esperando que vos digas la palabra, que vos creas la palabra, que vos te aferres en serio a una promesa de Dios. Y por otro lado, yo quiero terminar orando por un milagro. Porque vos me decís, bueno, pastor, yo, aunque suelte la palabra no pasa nada. Aunque tome la determinación no pasa nada. Necesito un milagro. Necesito ahí sí, que Dios intervenga directamente. Y es así donde yo quiero orar. Así que por un momento cerrá tus ojos. Que Señor, quiero pedirte allí donde la familia, donde cada persona que está aquí necesita un milagro tuyo. No depende solo de ellos. Ellos han soltado quizá también fe y orado y clamado a ti, buscando la guía del Espíritu Santo, pero no ha ocurrido nada. Necesitan un milagro. Es allí, Señor, donde yo te quiero pedir que extiendas tu mano. Que vos des la orden desde los cielos y que se haga tu voluntad santa y perfecta. Haz un milagro, Señor, porque creemos en un Dios de milagros. Haz milagro en casa, haz milagro con los hijos, atráelos a ti, Señor. Si hay hijos que están lejos del Señor, atráelos en el nombre de Jesús. Haz un milagro en el trabajo de mi hermano, Dios. Solo un milagro lo puede rescatar, solo un milagro, Señor. Pero te animo en el nombre de Jesús a que sueltes fe en esta mañana, porque quizás estás dependiendo del poder y la autoridad que Cristo ya te dio. Quizá esa situación se resuelve con tu fe. Que conforme a tu fe, le dijo Jesús al ciego, te sea hecho. Es tu fe la que se tiene que mover también. Hay personas aquí que tienen que tomar una determinación. Yo vengo de Buenos Aires, no los conozco, así que no tengo idea cuál es la situación que estás viviendo. Ya sea en tu trabajo, en tu casa, con tu pareja, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Pero si hay una decisión que el Señor te está tocando en esta mañana en tu corazón, no dejes pasar más tiempo. Andá y hacela.
No la pienses 2 veces, porque cada vez que pasamos la cosa por el cerebro, siempre queda en la nada. No, está en tu espíritu. El Señor está sembrando hoy una palabra en tu espíritu. Así que anda y hacelo en el nombre del Señor. Toma autoridad en el nombre del Señor. Para eso Cristo pagó por tus pecados, para perdonarte, para limpiarte, para darte autoridad, para que rompa las tinieblas en el nombre de Jesús. Si vos estás tomando decisión en esta manera, decirle, Señor, yo decido, yo me pongo en la brecha, yo me pongo allí, Señor. No lo va a hacer nadie por vos, vos lo tenés que hacer. Es tu responsabilidad, es lo que Dios te dio. Porque los milagros sí dependen de Dios. Y el Señor está extendiendo un tiempo de milagros sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia. Así es el Señor, Dios es bueno, pero no va a ser algo que vos tenés que hacer. Así que te animo a que tomes la decisión en el Señor. Señor, rompe tinieblas en esta mañana. Rompe aún las tinieblas de enfermedad. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, sana, bendice, restaura las familias, Dios. Restaura la fe. Restaura la fe, Señor. El fuego del primer amor, las ganas de servir, la pasión por Dios, la pasión por los perdidos. Restaura, Señor, la luz del Evangelio en cada familia, en cada persona aquí. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana. Gracias, Señor, por las decisiones que están tomando mis hermanos en esta mañana. Confírmalas, Dios. Confírmalas, Señor, en el corazón, en el espíritu. Confirma, Dios. No te olvides de los milagros que estamos necesitando. No te olvides, Señor. Gracias porque nos tenés siempre presentes. Y que el Espíritu siga obrando y fluyendo en esta mañana. Yo te voy a invitar a que allí donde estás te pongas de pie. Ponete de pie ahí donde estás. Aquí hay familias en lo natural, ¿no? Que están los padres, los hijos, y hay personas que quizás no tienen la familia natural aquí, pero está la familia de la fe en este lugar. Así que voy a invitar a primero a los que tienen familia natural aquí, que se junten con su familia. Si es un tío, un sobrino, el padre con la madre, no sé, los hijos, júntense ahí por un momento. Los chicos me dejan todos los instrumentos acá, no quiero a nadie acá en la alabanza. Vayan todos un desastre, a ver. Vayan todos con su familia. Quizás está solo acá, pero tenés un grupo de vida, así que andá con tu líder de grupo de vida, andá, fíjate que nadie se me quede solo en esta mañana. ¿Sí? Para eso está la familia de la fe. Si alguna persona, alguna mujer, un hombre sigue estando solo porque no está el grupo de vida, vinimos nosotros a Buenos Aires para hacerte de familia por un momento, así que venite acá adelante. Ahí está, se están juntando muy bien. ¿No me queda nadie solo? Ahí está. Bueno, te voy a animar a que puedas orar, que cada uno de ustedes pueda orar. Bendecí a la persona que tenés al lado. Decirle, el Señor extienda su mano, te bendiga con su luz, que exista la luz en todas las áreas de su vida, bendecilo, ahí donde estás, vamos, ciérrense ahí, pongan la mano. El Señor dijo que había que imponer manos para sanar, para bendecir, así que ahí donde está, orá y decirle, Señor, yo bendigo a mi esposa, Señor, yo bendigo a mi hermano en la fe. Gracias, Señor, porque me siento parte de esta familia, porque nos une la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso quiero bendecir a la iglesia, bendecir a los pastores, a sus familias, a cada hermano, a cada hermana de esta congregación, que se haga la luz en su vida.
que sea una iglesia que brille con una mayor intensidad en este 2018. Señor, que vos hagas brillar tu gloria sobre ellos, para que todo este club y todo el barrio que le rodea pueda ver que en esta iglesia brilla la presencia de Dios. Que brilla en la oscuridad, Señor, que destruya la oscuridad, rompe tinieblas, Señor, en esta mañana, en este territorio que les has entregado, en este barrio donde los has puesto, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque me siento privilegiado en poder compartir con Mayra en todo este fin de semana con ellos. Gracias, Señor, porque en el reino todo fluye, todo crece, nada va para atrás, sino que aumenta. Y yo declaro un aumento en bendición para esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.